Un cordial saludo, estimados alumnos. Bienvenido nuevamente a este seminario intensivo de auditoría tributaria. Este es nuestro video número 8, en el cual prácticamente nos vamos acercando ya de a poco a la primera evaluación de este material impartido en la plataforma de la Universidad Católica. En este video en particular te voy a contar un poco sobre 3 aspectos esenciales que debes tener bastante en cuenta en tu formación como auditor tributario. ¿Cuáles son estos? Primero, cuáles son los impactos fiscales en el tratamiento de los dividendos. Segundo, el impacto fiscal en el tema de los pagos al exterior. Y como tercer punto fundamental, el tema de que tú sepas reconocer y sepas identificar cuáles son los modos de extinción de las obligaciones tributarias como tal. ¿Correcto? Bueno, empecemos. En el tema de los dividendos yo quiero abrir unas 2 categorías. ¿Por qué te lo digo? Porque al 31 de diciembre del 2019 la Asamblea aprobó la ley, como tú bien debes saber, la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, en el cual hace algunas variaciones referente al tema de la distribución de los dividendos. Anterior a esa ley había una forma y una metodología diferente de pago de dividendos, la cual pues básicamente consistía en que tú debías determinar, luego de que hagas la conciliación tributaria, cuál es la cantidad y el monto de dividendos que tú vas a distribuir. No te olvides que este monto que tú vas a distribuir de dividendos tiene que estar aprobado vía Junta General de Accionistas, ¿correcto? Y este monto que tú vas a distribuir tiene que ser obtenido de la utilidad después de impuestos. Tienes que haber ya tributado el impuesto a la renta a sociedades y el 15% de participación de trabajadores. Y en el caso que ustedes como accionistas de una compañía en determinado caso o los accionistas de la compañía para los cuales ustedes trabajan hayan decidido hacer alguna reserva legal, una reserva facultativa, obviamente la utilidad líquida, la que viene después del pago de tributos y la constitución de reservas, viene a ser aquella utilidad que es plenamente distribuible a los accionistas. Entonces, en el hipotético caso que nosotros tuviéramos 2 accionistas en particular, cada uno con el 50% de acciones dentro del 100% del paquete accionario, vamos a suponer que tenemos $20,000 líquidos para distribuir. Y vía Junta General de Accionistas se aprueba que estos $20,000 tengan que ser distribuidos. El primer paso es determinar cuál es el monto del dividendo contable para cada uno de los accionistas. Como cada accionista tiene el 50% de participación, le va a corresponder a cada accionista $10,000 respectivamente. ¿Correcto? Cuando tú tienes claro cuál es el dividendo contable, la normativa anterior lo que te decía es que tú tienes que, como segundo paso, distribuir el impuesto a la renta que va a pagar la compañía en función del dividendo que vas a distribuir. En este ejemplo que estamos de alguna manera narrando en este video, vamos a determinar o vamos a presumir que el impuesto a la renta a sociedades que tiene que cumplir la compañía sean $10,000. ¿Sí? Entonces, estos $10,000 tienen que ser atribuibles al dividendo distribuido. Entonces, como la compañía tiene 2 accionistas que tienen el 50% cada uno, estos $10,000 de impuesto a la renta tienen que ser divididos por el 50%. ¿Correcto? A cada accionista. Entonces, sería el resultado 5,000 para el accionista A y 5,000 para el accionista B. ¿Correcto? Entonces ya tú tienes 2 factores importantes, el dividendo contable y tienes el impuesto a la renta a sociedades atribuible al dividendo que se va a distribuir. ¿Correcto? Y esta sumatoria de estos 2 rubros es lo que se denomina el ingreso gravado. ¿Correcto? Ahora, este ingreso gravado, existe un tercer paso adicional bajo la normativa anterior que te permitía que tú tengas como primer paso validar si es que esta empresa está reportando el anexo de accionistas. Si la validación resulta positiva, que la compañía está cumpliendo con el deber de reportar cuáles son la línea y la categoría de cada uno de los accionistas hasta el último que cotiza en bolsa, obviamente seguimos al cálculo que procede, ¿no? Ahora a continuación. ¿Cuál es este cálculo? Si los accionistas son personas naturales, ¿sí? Vamos a suponer que sean residentes en el país, tú con este
ingreso grabado vas a tener que calcular cuál es el impuesto a la fracción básica y cuál es el impuesto a la fracción excedente de acuerdo a la tabla de impuesto a la renta de personas naturales. Tú realizas el cálculo y determinas, no te olvides, cuál es el impuesto a la fracción básica y cuál es el impuesto a la fracción excedente. Y este importe, obviamente, va a ser el que se va a considerar como retención, como descuento al valor del dividendo contable que determinaste inicialmente. La disminución o la diferencia de estos dos rubros es lo que se va a distribuir efectivamente a cada uno de los accionistas. Entonces, esta metodología es la que se mantenía hasta antes del 31 de diciembre, fecha en la que obviamente se promulgó la ley de progresividad y simplicidad tributaria. Con la nueva normativa vigente, que falta que hagan algunas aclaraciones vía reglamento, la cosa, a mi parecer, la hacen un poquito más sencilla. Y vamos a poner un ejemplo bien sencillito para que entiendas qué es lo que te dice la normativa sin entrar tanto en leer lo que se dice en la ley, pues, ¿no? Nosotros, como sabes, tienes que identificar cuál es el ingreso grabado, ¿correcto? Bajo esta nueva normativa, el ingreso grabado es el 40% del dividendo perfectamente distribuible. Entonces vamos a suponer que en tu compañía el dividendo que vas a distribuir sean unos $20,000. Estos $20,000 tú tienes que determinar un 40%, como te dice la norma, para determinar cuál es el ingreso grabado. ¿Cuál es el 40% de $20,000? Perfecto, son $8,000, ¿correcto? Ahora, el segundo punto, la segunda revisión que tienes que hacer es efectivamente quiénes son los beneficiarios del dividendo. Vamos a suponer que en este caso en particular son personas naturales residentes aquí en el país. Para este caso en particular, la norma te exige que tú hagas una retención del 25% de impuesto a la renta. Por lo tanto, al ingreso grabado que tú determinaste, que son $8,000, tienes que sacarle el porcentaje del 25%. ¿Cuál es el 25% de $8,000? ¿Sí? Hagamos el cálculo, 8 por 5, 40, 8 por 16 son $2,000, ¿correcto? Entonces, no te olvides, el 25% de $8,000 son $2,000. Entonces, ese viene a ser la retención, no olvidemos, viene a ser la retención. Ahora, ¿cuál viene a ser el monto que vas a distribuir a los accionistas? No te olvides que es el dividendo contable menos el monto de retención. ¿Cuál es el dividendo contable que vas a distribuir? Habíamos quedado que eran $10,000, ¿correcto? Menos los $2,000 de retención, el monto que vas a distribuir son los $8,000, ¿correcto? Las únicas consideraciones que quedan pendientes aquí de aclarar vía resolución de rentas que deberían ya estarse tramitando en estos días es tratar de identificar en qué casilleros del formulario de retenciones en la fuente, formulario 103, van a estar colocados estos rubros para efectos de poder cancelar oportunamente el servicio de rentas internas esta retención, ¿sí? Esa y otras consideraciones son las que estarían pendientes de aclarar por el servicio de rentas internas. Pero en el aspecto de determinación, en el aspecto del cálculo como tal, la explicación que te estoy dando abarca ampliamente pues, la metodología que tú tienes que tener claro, ¿sí? Entonces, eso hasta ahí por el tema de los dividendos. Pasemos al siguiente tema referente al pago por gastos de prestaciones de servicios que se realicen al exterior. En este tema en particular quiero aclararte que cualquier gasto que tú canceles al exterior, obviamente rentas lo que mide y lo que valida es que efectivamente pues sea un gasto que efectivamente sea atribuible al giro de negocio de la compañía, no te olvides. Y que aparte ese gasto que estás recibiendo aquí en el país con una factura debidamente formalizada, pues no, obviamente también pueda mejorar lo que es la renta grabada. Entonces, no te olvides que en otros videos yo había dicho que esto tiene que ser muy ligado al principio de imputabilidad, ¿sí? Que el gasto que estás registrando sirva para mejorar renta, ¿correcto? Y que obviamente tengamos una factura formal para poder registrar este gasto y poder a través de una retención en la fuente de impuesto a la renta por servicios al exterior, que el porcentaje es el 25%, obviamente
nos permita y nos dé la facultad de que en la consignación tributaria podamos tomarnos la deducibilidad de este gasto al exterior, ¿correcto? Ahora vamos a poner ciertas consideraciones en particular. Te voy a mencionar dos principales que siempre ocurren en empresas grandes. Y la primera de ellas es el tema, por ejemplo, dos multinacionales. Una multinacional, perdón, que tiene algunas subsidiarias en toda la región andina, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Y vamos a suponer que esta casa matriz está en Estados Unidos. Usualmente comparten un mismo sistema informático y vamos a suponer que la adquisición del sistema informático la hacen desde Estados Unidos. Pagan una determinada cantidad de dinero y luego empiezan a asignar ciertos rubros de manera indirecta a cada región o a cada país. Obviamente, el pago fuerte lo hace Casa Matriz y obviamente empiezan a asignar costos a cada país donde están sus subsidiarias, ¿correcto? Entonces, la asignación del costo que viene a caer aquí en Ecuador, obviamente tú no vas a registrar un gasto así que no tengas la factura de tu casa matriz. Pero vamos a suponer que para este caso en particular tú tienes todos los comprobantes, tienes todos los sustentos, tienes el contrato de compra y venta de casa matriz donde adquieren el software y tienes la factura comercial en donde tú vas a registrar el gasto. Vas a formalizar las retenciones correspondientes y obviamente pues vas a hacer la liquidación de compra de bienes y servicios y vas a aplicar las retenciones de IVA que apliquen, ¿sí? Para formalizar ese gasto en el exterior aquí en tu contabilidad local. Cuando tú realices la conciliación tributaria, Rentas lo que va a determinar y lo que va a revisar efectivamente es que estas asignaciones de costos indirectos de empresas filiales que se están registrando en la contabilidad de sus países, obviamente tengan un techo. ¿Cuál es el techo que van a tener? Va a ser el 5%. El 5% de la base imponible del impuesto a la renta de la sociedad en la que se cargue el gasto, más el total de dichos costos. Esa va a ser el monto o la cuantía como tope que va a poder una compañía tomarse como deducibilidad estos costos por asignación de manera indirecta de rubros que se pagan en casas matrices en otros países. ¿Correcto? No te olvides, el 5% del total, el 5% de la base imponible de impuesto a la renta más estos costos. ¿Correcto? Ahora, la segunda consideración, que también la creo bastante importante, es el tema sobre créditos externos. ¿Sí? Porque a la larga terminan siendo pagos al exterior. Vamos a suponer que una empresa extranjera te hace un crédito por $100,000. ¿Sí? Lo pueden hacer efectivamente y tú obviamente vas a tener que registrar estos pagos de capital y estos pagos de intereses mensualmente. ¿Sí? Ahora, no nos olvidemos que este préstamo que te están haciendo o este crédito que te están haciendo, primero tienes que registrarlo en el Banco Central, ¿correcto? Y segundo, todos los pagos que vayan haciendo de la misma manera tienen que ser reportados en el Banco Central. A efectos de conciliación tributaria, cuando ya pase el ejercicio fiscal y tú hayas determinado cuál es la cantidad de gastos de intereses que te afectó tu pérdida y ganancias, tienes que validar que efectivamente la tasa de interés que te aplicó el ente del exterior no supere la tasa máxima referencial del Banco Central aquí del país, ¿correcto? Si llegara a superar, por la parte proporcional excedente se debe considerar un gasto no deducible a efectos de tu conciliación de impuesto a la renta, ¿correcto? Pero si es menor, el 100% de tu gasto de interés es perfectamente deducible. Ahora bien, esto es cuando son empresas independientes. Pero ¿qué pasa? Y sucede mucho en multinacionales. ¿Qué pasa cuando una empresa del exterior, perfectamente como casa matriz, le presta a su subsidiaria $100,000? ¿Sí? Rentas aquí lo que revisa, aparte de las consideraciones anteriormente mencionadas, es que la relación pasivo-patrimonio no supere el 300%. ¿Sí? Esa es una consideración que tienes que tener bastante clara. Ahora bien, saltemos al último tópico importante en este video, que es el tema de los modos de cómo se extinguen las obligaciones tributarias. ¿Sí? Según el Código Tributario, desde el artículo 36 hasta el 54, si mi memoria no me falla, se especifican todos los modos de cómo se extinguen las obligaciones tributarias. Te voy a mencionar los más importantes, que son prácticamente 1, el pago; 2, la compensación; 3, la remisión; y 4,
remisión, compensación, pago y prescripción. ¿Sí? Son los 4 más importantes. Ok. En el tema del pago, no te olvides que aquí el considerando que te establece el Código Tributario es que tú las obligaciones fiscales que adquieres producto de tu giro de negocio tienen que ser honradas en tiempo y forma. Si es el formulario 104 y 103, tienes que pagarlo al mes siguiente, luego de haber realizado las operaciones económicas durante un mes determinado, basándonos en el 9º dígito del RUC. ¿Sí? Eso tiene que ser siempre una regla importante, pagar los tributos en tiempo y forma de acorde a la normativa local vigente. Una vez que tú hayas hecho el pago de esos tributos, la deuda que tú tienes con renta se extingue, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Y aquí hay una consideración importante que tienes que tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando tú los tributos, tú los dejas acumular y de alguna u otra forma por temas de liquidez tú haces un abono a la deuda? ¿Sí? Vamos a suponer que tú en temas de retenciones debes 5.000, 10.000 dólares y solamente tú por tu falta de liquidez y por los malos negocios que quizás hayas hecho, solamente tienes 2.000 dólares y puedes hacer un abono. Entonces, primero tenemos que hacer una consideración, si efectivamente los formularios 103 fueron presentados. ¿Sí? En el caso hipotético que los formularios 103 no hayan sido presentados, ¿sí? La forma correcta de proceder es, realizas tu formulario 103, declaras todos los intereses, pagas todas las multas, determinas todas las multas, perdón, y cuando ya tienes el monto de deuda global, tú realizas un abono del 50% por dar un ejemplo, y la orden de prelación de cómo se van cargando estos abonos, el Código Tributario te lo encasilla de la siguiente manera. Primero, va a caer en la categoría de intereses. Segundo, va a caer en la categoría de tributos y tercero en la categoría de multas. Ese es el orden en cómo se van, el orden de prelación, ¿sí? De asignación de abonos a la deuda que tú tienes. En el escenario que te estoy poniendo, tú no has hecho presentación de formularios, ¿sí? Y por lo tanto tú tienes que pagar capital, intereses y multa, ¿sí? De la obligación tributaria, que en este caso es las retenciones en la fuente. Entonces no te olvides, primero se carga al interés, después al tributo y tercero y como último punto a la multa. Esa es una forma de cómo se extingue la obligación tributaria, el pago. Otra forma en cómo se extingue la obligación también, que es en esta categoría del pago, es a través de una nota de crédito. Vamos a suponer que tú tenías un crédito fiscal de IVA que obviamente lo reclamaste al Servicio de Rentas Internas. Y debido al derecho que tú tienes, Rentas te asigna una nota de crédito desmaterializada. Esta nota de crédito la administración decide poder compensar en tributos futuros, ¿sí? Pero siempre y cuando sean tributos administrados por el mismo ente, que es el Servicio de Rentas, ¿sí? Entonces, esta nota de crédito perfectamente puede ser utilizada para poder pagar los tributos en los meses siguientes, si es de retenciones o es de IVA, ¿sí? O otro tributo del Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Entonces, esto es una forma también de pagar. La otra modo de extinguir obligaciones es el tema de la compensación. Has recordado mucho o recordarás mucho la frase que dice si A debe a B, B también le debe a A, por lo tanto contablemente podemos hacer cruces de cuentas. Entonces en la parte fiscal también hay un derecho que se atribuye a esa frase contable que muchos utilizamos, ¿no? En este tema de la compensación como tal, yo te lo pudiera explicar de la siguiente manera. Vamos a suponer que tú asimismo estás ejerciendo el derecho de reclamo de un pago en exceso o un pago indebido de algún impuesto y Rentas está fallando a tu favor. Pero Rentas determina que por el lapso de 6 meses tú no has pagado el IVA y tú no has pagado las retenciones en la fuente de tus operaciones comerciales. Por lo tanto, Rentas determina que te tiene que pagar una deuda, pero asimismo el contribuyente le tiene que pagar una deuda a él. Por lo tanto, se configura el hecho de que A le debe a B y B le debe a A. Por lo tanto, Rentas te va a devolver la cantidad de dinero que pediste, pero siempre y cuando descontando estos valores, ¿sí? Y ese es el modo de extinguir la obligación, ¿no? A través de la compensación. La otra forma es la remisión. Esta remisión es muy conocida porque creo que en el lapso de 4 años, si mi memoria no me falla, han habido 2 remisiones de intereses y multas de las obligaciones tributarias. No nos olvidemos que la máxima autoridad aquí es el Ejecutivo, en el cual a través de decretos
Dispone y estipula la remisión de los intereses y multas de las obligaciones tributarias que tienen los contribuyentes. ¿Sí? Esto es una forma también de extinguir, ¿sí?, las obligaciones tributarias. Y como último punto, el tema de la prescripción. ¿Qué va a pasar con el tema de la prescripción? Vamos a suponer un caso muy particular en el cual tú realizaste tu declaración de IVA de las operaciones de enero en el mes de febrero, ¿sí? Y tú omitiste, sea por buena fe o mala fe, unos $5,000 que tenías que pagarle al fisco por concepto de IVA retenido, ¿sí? Entonces, estos $5,000 tú te olvidas y con el paso del año tú nunca los pagas. En este caso en particular, el Código Tributario dice que Rentas tiene la acción de cobro sobre ese tributo en particular desde la fecha en que fue exigible, ¿sí? ¿Y cuándo fue? En febrero, cuando tú declaraste el impuesto. ¿Correcto? Entonces, en el momento que tú declaraste el impuesto, que fue en febrero, de acuerdo al 9º dígito del RUC, Rentas tiene hasta 5 años para poder ejercer la acción de cobro de esos 5,000 que no pagaste. Ahora bien, hay otra consideración en particular en esta prescripción. ¿Qué pasa si tú no realizaste ninguna declaración? ¿Sí? La declaración de febrero nunca la hiciste, ¿sí?, de las operaciones de enero. Y los $5,000 que tienes que pagar de impuestos no los pagaste. Y te olvidaste y pasó los años. ¿Cuánto tiempo tiene Rentas para exigir ese pago de $5,000? Tiene hasta 7 años, con los debidos intereses y multas respectivamente. ¿Correcto? Ahora, hay un momento en que se corta la prescripción de cobro, ¿sí? ¿Y cuál es? En el momento que tú como contribuyente, obviamente asumes que tienes una deuda y la honras con los intereses y multas correspondientes y subes la declaración de impuestos al portal, ¿sí? En ese momento se detiene la prescripción. O también se detiene la prescripción cuando el servicio de rentas te manda la acción o la ejecución de cobro de inmediato, ¿sí?, por este rubro que no has pagado. Entonces ahí también se prescribe la acción de cobro. Entonces estos son modos de cómo se extinguen las obligaciones y un poco para que vayas complementando el análisis fiscal con relación pues, a tu preparación como futuro auditor tributario. Espero que te encuentres bastante bien y voy a seguir subiendo más videos para poder complementar el análisis integral de los impactos fiscales de la revisión que tienes que hacer como auditor de las partidas del balance y pérdidas y ganancias. Un abrazo y espero que se encuentren bien. Hasta pronto.